Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Josan y hoy les daré algunos consejos y recomendaciones que pueden tener en cuenta a la hora de armar su setup. Esto con el fin de economizar sin perder nada o poco rendimiento. ¡Empecemos! El primer consejo que les daré para economizar es de un componente muy importante, pues a través de este se puede apreciar el propio sistema del PC. Hablo de la pantalla. Para ser más específico, la tasa de refresco. Y tú me dirás, ¿y qué es la tasa de refresco? En términos simples, la frecuencia de refresco o tasa de refresco representa el número de veces que se actualiza la imagen en la pantalla por cada segundo. Por ejemplo, una frecuencia de 60 Hz o 60 en la tasa de refresco significa que el monitor mostrará 60 imágenes en un solo segundo. Hay gente que confunde la frecuencia de refresco con los frames o los FPS de los juegos, pero la tasa de refresco depende del monitor y los FPS dependen del software y la tarjeta del propio PC. Por ejemplo, un juego puede funcionar a 60 FPS de manera normal, y si el monitor es también de 60 Hz o 60 en la tasa de refresco, significa que el monitor mostrará 60 imágenes en un solo segundo, pues no habrá ningún problema. Por otro lado, si el juego funcionara a 120 FPS, el monitor siempre mostraría 60 imágenes por segundo. Con todo lo dicho anteriormente, existen dos posibilidades para economizar en este aspecto. El primero es comprar un monitor de hercios altos para a posterior actualizar el PC y así pueda cubrir los hercios que elegimos para nuestro monitor. O la segunda opción, la cual es comprar un monitor con los hercios un poquito más altos de lo que da nuestro ordenador. Por ejemplo, si somos amantes de jugar un juego en presets altos y sabemos que en el juego da los 60 justos, pues es mejor ir por un monitor que tenga esa tasa de refresco, ya que el monitor, a no ser que busquemos una experiencia competitiva, no presentará ningún tipo de problema. Como les digo, estas son las dos posibles opciones y depende de cada uno. El segundo consejo que les daré es algo que muchos dejan pasar pensando que así conseguirán un mejor rendimiento. Hablo de la memoria RAM, para ser más específico, de la frecuencia y latencia de la memoria RAM. ¿A qué me refiero con este punto? Pues la mayoría de gente compra memoria RAM con frecuencias demasiado altas, sacrificando así todo su presupuesto. Y esto, en teoría, debería ser mejor, pero la diferencia que le sacan a otras con respecto a una menor frecuencia, pero una mejor latencia, no vale siempre lo que pagas. ¿Ven este procesador? El Ryzen 5 3400G. Según la página oficial de AMD, este procesador iría bien con una frecuencia de 3000 a más. Sin embargo, existe gente que por ejemplo le pone frecuencias de 2666 MHz, pero con una mejor latencia. Y esto no sería tan descabellado del todo, porque la diferencia no es tan grande y sacrificó un poco de frecuencia para tener una mejor latencia. El tercer punto es un poco derivado con el anterior, pero en este caso me refiero a la placa madre, para ser más específico al tipo de placa madre que tengamos. Por ejemplo, si seguimos usando el mismo procesador de antes, el Ryzen 3400G, este posee un socket AM4, muy conocido por la comunidad de AMD, pues es compatible con un montón de placas. En este caso usaremos dos placas. La primera es la placa Asus Prime A320MK, la placa más económica para este procesador. Y por otro lado tenemos a la placa Asus Prime B450MA. Ambas poseen casi las mismas prestaciones, sin embargo esta última es superior en distintos aspectos, como los slots para la memoria RAM, ya que la A320 posee 2 y aguanta un máximo de 32 GB de RAM, y la B450 posee 4, aguantando un máximo de 64 GB de RAM. También una posee mejores conexiones de puertos que la otra, una posee 4 puertos SATA y la otra 6, entre otras cosas. Esto también lo pudimos ver en el caso de Intel, ya que en el video anterior recomendé dos placas para la 10ª generación, una de gama media y otra de gama de entrada. Si quieren que hable más de las placas madres, déjenmelo saber en los comentarios y así haré un video dedicado abarcando más en este punto. El cuarto consejo que les daré es la fuente de poder, para ser más específico, los watts de la misma y la eficiencia energética. ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas veces al ensamblar una PC existe gente que pone fuentes de poder con unos watts demasiado holgados, pero con poca eficiencia energética. Por ejemplo, no es lo mismo tener una PC que gasta 300 watts y ponerle una fuente de 1000 watts 80 plus white a ponerle una de 500 watts 80 plus gold. Ojo, cabe aclarar que si tu PC gasta solo 300 watts, siempre va a gastar esos 300 watts, ya que la carga energética siempre va a depender de los componentes que integren el ordenador, no de la fuente misma. Volviendo al tema
sistema, es mejor tener una fuente de los watts óptimos pero con buena certificación a una fuente con watts sobrantes, con mala certificación o con una certificación menor. ¿Y a qué me refiero con la certificación? La certificación es como un tipo de garantía que tiene la marca con el usuario. Como pueden ver en la tabla, una fuente de poder 80 Plus White en su 20% de uso ofrece solo un 80% de eficiencia, dando un 20% de pérdida energética, mientras que la Gold ofrece un 87% de eficiencia. Ahora, si subimos un poco el nivel de uso, veremos que en el 50% la certificación White sigue con su 80%, mientras que la Gold ofrece un 90% de eficiencia. Esto solo es a grandes rasgos porque planeo hacer un video explicando mejor este punto. Así que como les dije, es mejor tener una fuente con los watts necesarios pero con buena certificación a tener una fuente con demasiados watts pero con una pésima certificación. Poquito consejo que les daré es en los periféricos. ¿A qué me refiero con este punto? Muchas veces la gente al armarse su setup piensa que de primeras todo lo que debe tener es lo mejor, y esto, teniendo un buen presupuesto, es lo ideal. Sin embargo, no siempre se puede cumplir con estas expectativas, por lo que usar periféricos económicos como por ejemplo el mouse o el teclado no supondrían ningún problema. Esto a no ser que busquemos experiencias competitivas, pues es aquí donde sí se nota mucho más la diferencia, por lo que podremos ahorrar ese dinero e invertirlo en mejorar nuestro propio ordenador, por ejemplo. El sexto consejo que les daré es en el case o el chasis. Esto ya lo suelen saber ustedes porque lo suelo repetir mucho en los ensambles que hago en este canal, y es que el case, y lo digo así de claro, no afecta directamente en el rendimiento de un ordenador. Desde mi punto de vista, un buen case debe tener buena ventilación y buenas conexiones para que sea funcional. No es necesario que tenga un montón de prestaciones, pues siempre y cuando mantenga su interior bastante fresco, pues es suficiente para mí. Pero como les digo, depende de ustedes. Y por último, pero no menos importante, el RGB. Bueno, esto me da un poco de risa, pero lo diré así de simple. El RGB no afecta en nada en el rendimiento. Fin. Muchas gracias por ver el video. Si tienes alguna duda o recomendación, puedes dejármela en los comentarios. Además, cabe aclarar que suelo subir video cada semana, por lo que agradecería mucho que te suscribieras si es que lo deseas así. Esto ha sido todo.